Grupo CIPSE presenta. Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión del Poder de la Pluma, un espacio de la sección editorial de Milenio Novedades, donde hablamos de temas de actualidad con los especialistas que escriben en la sección. Esta noche vamos a hablar de violencia de género y todas las implicaciones que tiene. El periódico de peso de Grupo CIPSE se hizo eco de la publicación de Mujeres sin maquillaje y en amplio reportaje firmado por su director, el periodista Luis Bofill, dio cuenta de los señalamientos de esa agrupación de la sociedad. En la nota se indica que la institución informante destaca que en 2017 han ocurrido 7 casos de feminicidio y un octavo que, aunque para sus integrantes tiene elementos que pudieran hacerlo caer dentro de esta clasificación, la autoridad ministerial no lo consideró igual. En el lapso que va de enero a agosto de 2017, Yucatán registra las mayores cifras de este delito cometido contra mujeres. El tema generó polémica por cuanto la gran disparidad de unas cifras y otras, y trajo una colación, un aspecto que también es causa de discusión, el papel de los medios de comunicación ante este dedicado asunto, y otros enmascarados en lo comúnmente que le llaman la nota roja, y la obligación de la autoridad para informar de lo que en los ámbitos de su competencia ocurre. Del lado de los medios de comunicación se señala que el hermetismo con que sobre todo las oficinas encargadas de la investigación se manejan los asuntos relacionados con estos y otros delitos muchas veces obliga a los periodistas a buscar fuentes alternas para conseguir el mayor detalle posible de lo ocurrido, sobre todo en crímenes que son especialmente sensibles para la sociedad. Desde el lado de la autoridad se esgrime el secreto de la investigación para manejar los datos y el argumento de que si se revelan algunas circunstancias se puede dar al traste con las pesquisas y alertar a los responsables. Otro argumento válido, desde luego, es la presunción de inocencia, bandera del nuevo sistema de justicia oral y piedra de toque en la administración de justicia. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en el nuevo sistema de justicia? ¿Cuál es el destino de la nota roja? ¿Cómo manejar en los procesos judiciales el paradigma de la transparencia? De esto y más hablaremos esta noche en El Poder de la Pluma. Esta noche nos acompaña Luis Antonio Bofill Gómez, reportero, director editorial del periódico de peso de Grupo CIPSE, el de mayor circulación en Yucatán, corresponsal desde hace 26 años del periódico La Jornada, columnista en El Poder de la Pluma. Además nos acompaña Santiago Altamirano Escalante, es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias y Administración Pública, mediador con enfoque restaurativo, tiene un diplomado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en Derecho Penal e Investigación Ministerial y en Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Además nos acompaña María Fernanda Matus Martínez, abogada y licenciada en periodismo, ex corresponsal de la agencia mexicana de noticias Notimex en Francia y jefa de la unidad de comunicación social del Tribunal Superior de Justicia. Nos acompaña el maestro Martiriano Alcocer Álvarez, coordinador de la sección de opinión El Poder de la Pluma del periódico Milenio Novedades, periodista, maestro y escritor. Pues ya veo quiénes son nuestros invitados y entremos en materia. ¿Qué papel juegan los medios? Pregunto de este lado. Pues veía el reportaje. Creo que en cualquier tema que sea de interés para los ciudadanos, el periodismo siempre ha jugado un papel muy relevante, ¿no? Las sociedades democráticas deben tener y desarrollan una participación de los medios importante. Y bueno, no es la excepción la justicia. Yo creo que incluso es necesario que los medios difundan, que los medios investiguen seriamente, desde luego, que nos muestren a los ciudadanos lo que a veces las instituciones, si no es la vocación de la institución, no se dice. Pero además vivimos en una época de la transparencia.
Yo creo que todas las instituciones debemos estar conscientes, las personas, y sobre todo las personas que tienen bajo su responsabilidad investigar o algún papel en el ámbito de la justicia, que es el caso que nos ocupa, el tema que nos ocupa, deben estar conscientes de que en estas épocas la transparencia, digamos, es lo de hoy, ¿no? Es decir, rendir cuentas a los ciudadanos. El ciudadano está más empoderado, conoce más, hay redes sociales, su comunicación es más directa, entonces está más informado, entonces su exigencia y su demanda es mayor. Así que bueno, creo que los medios de comunicación entran en esta demanda de información como también representantes de la sociedad. Y creo que las personas, las instituciones y todos aquellos quienes tenemos alguna responsabilidad en ese ámbito debemos estar conscientes de eso. Creo que ese papel de los medios es un impulso para que las cosas se conozcan, para que las cosas incluso cambien, ¿no? Podría remitir a muchos ejemplos en donde el papel de los medios de comunicación ha sido importantísimo. Me viene a la mente, digamos, la caída del muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? Es un caso de estudio en el que los medios internacionales informaron a la gente lo que estaba pasando y eso impulsó un cambio importantísimo y como ese muchos, ¿no? Entonces creo que el papel de los medios es ese, creo que es un papel muy relevante, insustituible y necesario. Magistrado, su opinión al respecto. Yo creo que hoy en día, complementando un poco el tema de la información y la dinámica que tenemos como sociedad, queda claro que la comunicación es más ágil, la comunicación es más veloz y se necesita más transparencia y las instituciones no están fuera de eso, ¿no? Es una realidad también que los cuestionamientos hacia quienes somos parte de las instituciones, sobre todo públicas, que somos parte de los que ejercemos los recursos obtenidos a través de los impuestos, pues somos más vigilados, más cuestionados y seguramente la sociedad lo que está buscando siempre es la información. También decía María Fernanda muy ciertamente que esa información debe ser con total responsabilidad, debe ser una información sustantiva, debe ser una información objetiva, claro está, y con ello poder brindar a través de las distintas formas de comunicación pues certeza a la gente de lo que está ocurriendo. Yo creo que el tema de la justicia pues también entra esta inercia social de una exigencia de transparencia, una exigencia de cumplimiento y no quedamos fuera de la tela de juicio finalmente de la sociedad con respecto al cumplimiento de nuestras obligaciones. Luis, tu opinión al respecto. No, todo está muy bien. Precisamente la parte de la justicia y la parte en un momento de los medios de comunicación que juegan un papel muy importante. Pero precisamente cuando viene la parte de los medios de comunicación es cuando se enfrenta el grave problema o siempre hay un problema. ¿Cómo averiguamos estos datos? ¿O cómo se tienen estos datos? En este caso de violencia contra la mujer. Te aparecen, no sé, en el número de informaciones, tal vez en este caso lo que nos puede atañir es un reporte de Mujeres Sin Maquillaje, es una agrupación que reporta de junio de 2016 a julio de 2017, solo en prensa 74 casos aparecidos en prensa. Y 1900 y fracción, tengo mucho el dato, y pico, como decimos, reportes en la Secretaría de Salud. De alguna atención contra alguna violencia contra la mujer. Entonces, dices, bueno, ¿por qué solo 74 en este periodo? Cuando son 1900, casi 2000. Bueno, ¿quién está fallando? ¿Los medios de comunicación o también en un momento las autoridades? Ambas dos, como diría Cantinflas. Ambas dos. Unos porque no dan la información y los otros también porque hay que averiguarlo. Entonces, después cuando uno lo averigua, te dicen extraoficialmente hay esto, ¿no? Está bien. ¿Y por qué no lo vamos a decir en un momento que hay tal parte o la verdad es esta cifra, ¿no? Precisamente para no confundir a la opinión pública, que finalmente es la que va a leer la información y la puede resentir. Finalmente uno como periodista puede decir, bueno, pues esto fue extraoficial. ¿Por qué? Porque no me quisiste dar la información. Yo lo obtuve de tal forma. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a esos extremos en un momento? Ese es el gran problema. Ambas partes están fallando. Vamos a un corte comercial. Estamos con...
Estamos de regreso en El Poder de la Pluma, conversamos de violencia de género y sus implicaciones en los medios de comunicación. María Fernanda, ¿querías decir algo? Sí, eres muy interesante lo que comentaba Bofill, como nosotros lo conocemos y lo llamamos. Sí, sí, sí. Me Así atrevo es, así a tiene que llamarte así. Yo creo que debe haber un punto, digamos, que tiene que ver con cuál es el papel del medio, qué quiere el medio con una publicación, qué busca, ¿no? Y la institución, o sea, debe haber un punto en el que se encuentren, en el que la institución esté consciente de que los medios requieren de esa información que tú bien señalabas y viceversa. Es decir, hay cosas que normalmente, bueno, en ese caso yo no veo ninguna restricción en el caso de los datos, muchos son públicos, sabemos que ya se ha avanzado mucho en eso que se le da por llamar el gobierno abierto. No veíamos antes, por ejemplo, estadísticas como la que acaba de sacar el INEGI acerca de la situación de las cárceles o la ENVIPE famosa que saca el INEGI también de percepción sobre violencia. Es decir, hemos avanzado en ese sentido, eso no lo pudiéramos negar. Ahora, por otro lado, yo creo que los medios digamos, deben de seguir cumpliendo ese papel, ¿no? Pero no, digamos, tampoco dirigirse a otros objetivos. Yo creo que mientras el medio trabaja para apoyar que el ciudadano conozca, que sepa, ¿no? Digamos, está, en mi percepción, en el camino. Ahora, por otro lado, me voy estrictamente a las cifras que dabas. Hay que considerar que los delitos, el número de delitos, por ejemplo, que se cometen, no necesariamente es el número de delitos que se denuncian. Y ojo, entre los delitos perdón, sí. En este caso las dependencias de salud están obligadas, entiendo yo, a denunciar cuando reciben un caso de violencia familiar o de violencia, como una lesión o algo, están obligados a denunciar a la autoridad, ¿no? Cualquier persona que conozca de un caso de violencia familiar debe... Pero en el sentido, en las instituciones de salud hay esa obligación más fuerte, ¿no? Se tienen que reportar a la autoridad, a la policía, a la autoridad ministerial, a la fiscalía. Tienen que reportar. Acaba de llegar una señora que tiene el ojo morado, que tiene el labio partido, que le dice que le pegó a su marido. Y estamos hablando de los datos de lo que ustedes publican, de Peso Pública, diciendo que de un lado están las cifras de salud y del otro están las cifras de ¿cómo se llama? Las autoridades de salud y de las publicadas. Y de las publicadas, las notas publicadas. Ah, notas publicadas. Sí, de las notas publicadas. Sí. No, si está correcto lo que está diciendo, eso está muy Pensé bien. que estaban comparando autoridades de salud y de justicia. No, sí está muy correcto lo que está diciendo, el problema es que Pero tal vez yo no dudaría en el último de los casos por allá, siendo muy mal pensado, porque es la verdad. Que no le va a usted... Que no se le da, no se le da. Muchas gracias. Ese es un buen crédito. Que las autoridades de salud sí denuncien, las autoridades ministeriales, y a las otras les valga totalmente un cacahuate decirlas cuando yo puedo llegar, cuando el reportero puede llegar, o bien cuando llegan estas agrupaciones a pedir una información. ¿Por qué? Bueno, vamos con la presunción de que aquí nunca ha pasado absolutamente nada. Jamás ha pasado absolutamente nada, ni un caso de violencia. Porque hay que también diferenciar cuando, pues, violencia familiar, intrafamiliar, de género, que si después llega un feminicidio, que me lo explican, ¿no? Es violencia cuando estás en tu casa y te rajan todo el almanaque, sea contra una mujer o contra un hombre. Entonces, es lo mismo, ¿por qué no se denuncia? ¿Por qué no se denuncia por parte de las autoridades de salud, ¿no? No, de las autoridades de salud, o bien en un momento cuando las autoridades ministeriales no lo dan a conocer, o llega el reportero o no se lo dan a conocer. Porque desde el punto de vista de la autoridad, la denuncia tiene que ser, ¿qué? Bueno, es que hay una serie de reglas, hay que ser claros en ese sentido, ¿no? El tema relacionado con la violencia como tal, bueno, se acaban de enumerar alguna variedad de ellas. Y pues algunas de ellas tienen alguna trascendencia más allá de la simple violencia, que puede convertirse en un delito, ¿no? Y aquí yo creo que lo que está diciendo nuestro amigo Phil tiene que ver más que nada con el hecho de la existencia de datos emitidos por medios de comunicación que contravienen o se contraponen a los que ha dicho finalmente la Secretaría de Salud. Entonces aquí se está hablando de la existencia, no de una responsabilidad con respecto a qué es lo que se debe hacer cuando llega alguna persona
lesionada, afectada, como consecuencia de una situación en casa, como consecuencia de una situación en la comunidad, como consecuencia de cualquier situación que represente violencia. ¿Y qué está pasando con esa responsabilidad de autoridad contra lo que se ha ido publicando en los distintos medios? Es decir, hay una diferenciación de datos que está provocando que se piense, que se crea que no se está queriendo dar la información o que la información se está manejando de tal forma que pareciera que no existe la violencia que realmente existe, lo tenemos a simple vista. El simple hecho de ver a dos automovilistas gritándose, pues eso es violencia, que a lo mejor no termina en un hecho delictivo como tal, pero ahí ya se está generando violencia. Yo lo veo más por ese lado, en el sentido de pensar que a lo mejor no estamos siendo claros en lo que estamos comunicando. Yo lo vería así. Y también hay otra situación, magistrado. La autoridad ministerial tiene ciertas restricciones para dar a la publicidad a algunas cosas, ¿no? A la publicación. Sí, claro, está el secreto de la investigación. El sigilo de la El investigación. sigilo de la investigación. Entonces, quizá por eso a lo mejor la autoridad ministerial no pone al alcance, a la vista de los periodistas todo lo que sucede, porque tiene esa restricción legal inclusive, ¿no? Por aquello más ahora con la presunción de inocencia y esas cosas. Perdón. Yo sería mal pensado tratando de... Pero ¿por qué? Digo, Si acá- sería mal pensado. Mal pensado es buen film, ¿no? Y vamos a hablar de una hipótesis, de otro lugar, es Ok. más, de otro mundo. De otro mundo. Vamos a pensar en que tenemos una competencia, pues eso es una realidad, una competencia de medios, una competencia de la información, de la primera nota, de la nota De las del redes día, sociales. etcétera, Ok. etcétera, etcétera. Y una sociedad, pues, ávida de información y gente dedicada al tema de la comunicación buscando las vías de esa información. ¿Qué ocurre cuando se filtra casualmente una información relacionada con, vamos a hablar de un hecho, no hablamos de un delito, de un hecho, con ciertas características, que inmediatamente nosotros presumimos que hay, por ejemplo, pues hay un feminicidio, y se publica? ¿Qué va a ocurrir con respecto a la responsabilidad? Estamos hablando de Fiscalía, cuando Fiscalía, en ese sigilo que es parte de su obligación, debe desahogar una investigación y que el resultado de esa investigación, tienen un protocolo, existe, también es real, no los lleve a no solamente a ese hecho con esas características, sino tampoco a la existencia de ese delito. Pues la opinión social va a decir qué está haciendo la Fiscalía. Se vendió, va a decir, o hay allá alguna... Entonces empieza esa inercia, no sé si comparten los que están en la mesa conmigo esta situación, es una realidad. No, claro. A ti te pregunto porque alguna vez has sido como juez y parte, porque tú decías en una Está en los conversación dos mundos, fuera de ¿no? cámaras que estás en los dos mundos, entiendes los que de este lado tenemos que hacer el trabajo de colectar la información y bueno, también en tu posición de trabajar del lado de la autoridad. Institucional. Ajá, entonces, ¿cómo Sí, ¿Cómo entiendo. conciliar? Y yo decía Conciliar, que es la se llega a palabra. un punto cuando el periodista está haciendo este trabajo de investigación. Yo realmente cuestionaba, por ejemplo, qué queríamos decir, ¿no? Con este trabajo, un poco lo que resumía el magistrado. Es decir, hay una realidad que está ahí y como esos datos a lo mejor hay muchos, ¿no? Que no se ha dado a conocer. ¿Por qué razón? Bueno, los medios no han llegado a saber que ahí hay datos de violencia, ¿no? Ahí habría que ver también pues, la madurez de los medios, de la gente que está reportando las noticias, que es donde yo trabajé un tiempo, ¿no? Y que sí, efectivamente, sobre todo hoy en día que tenemos los datos más a la mano, ¿no? Como periodista, pues puedes relativamente fácil y con un poco a lo mejor de lógica decir, si no están aquí, pueden estar en esta otra parte, como tú bien decías, O porque están en el las deber... redes sociales, ¿no? Pero, o sea, el 99% está en las redes sociales. Sí, y en Internet hay reportes Sí. de muchas instituciones muy válidos, de buena fuente, y bueno, eso ya queda del periodista, ¿no? Es Bueno, y no, decir, no solamente del reportero, ¿no? Porque hoy cada ciudadano con un aparato pues, se convierte en un, Y se en un asume el reportero, ¿no? reportero, Entonces, si sí. estamos viendo un ciudadano tomando un hecho, Por eso, perdón, video por eso grabando y en la subiéndolo, pues, se convierte responsabilidad en una nuestra situación de como información. periodistas es mucho mayor. Sí. ¿Sí? Porque ya no podemos reportar nada más en la calle 65 por 60 chocaron Pasó tal cosa. y se destruyó una casa, ¿no? Porque eso ya está, ya no es noticia, o como decir, perdieron los leones, ¿no? Bueno, Pues ya no es vamos noticia. a pausa porque nos corretean aquí y volvemos. Estamos en el poder de la pluma, estamos hablando
de violencia y los medios de comunicación, cuál es la responsabilidad o no. Regresamos. Estamos de regreso en El Poder de la Pluma. María Fernanda se quedó con la palabra. Bueno, en realidad era terminar la idea que era esto, es decir, la función del medio es buscar la noticia, buscar la información y encontrarla. Me refiero a los medios y a los reporteros. Sí. No quiero tocar en este momento el punto que tocábamos de los ciudadanos, que hoy en día se convierten en reportadores de situaciones, de noticias, buena palabra. y con su teléfono muestran videos y sabemos de muchos casos y nos llegan a nuestros teléfonos. Me refiero básicamente a los medios de lo cual hablamos, ¿no? Sí. Pero por otro lado, un poco lo que decía el magistrado, yo quería retomar eso. El medio genera una verdad de acuerdo a esas fuentes y de acuerdo a esas cifras. Y creo que en este caso sí requerimos que el medio sepa la gran influencia que tiene sobre la sociedad al generar una realidad publicada que a veces realmente no coincide con la realidad en la investigación, como es el magistrado, que incluso no coincide con la realidad en el proceso de un caso cuando llega a un juzgado, que son mínimos realmente, sí, de todas las denuncias. Es decir, ¿cómo razona? ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de un razonamiento para llegar a una resolución judicial? Por ejemplo, cuando la nota solamente reporta la sentencia, ¿no? Es decir, esa realidad a veces no empata o es incompleta y el ciudadano pues sí tiene derecho también a conocer, ¿no?, qué hay detrás de una decisión de esta naturaleza. ¿Por qué un caso no llegó a configurarse, como decía el magistrado, en un feminicidio, por ejemplo, ¿no?, cuando el medio ya lo daba por hecho? Yo creo que ahí es donde esas realidades tienen que encontrar un punto de, si hablamos de responsabilidad de los medios, de encuentro. Esa era la idea. No le tocaba al magistrado. Te toca. No, está bien lo que dice María Fernanda, solo que yo vuelvo a insistir, eso es correcto, la responsabilidad de los medios, está muy bien. Precisamente de allá, la influencia de los medios en el mundo para dar ese tipo de información. Lo ideal, lo maravilloso, Huxley lo diría por allá. Si estuviéramos en el mundo ese que menciona el magistrado, En efecto, ¿no?, sería que en un momento me dé la información y entonces se reporta diciendo, bueno, hay, no sé, tantos casos de violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Feminicidio, que es una cosa muy grave, espantosa. Pero si no en un momento, cuando estás dando la información, no te proporcionan la información, que si por la secrecía, llamémoslo de esa forma, o porque se están averiguando, o para no entorpecer la investigación, no, que me disculpe, pero no es así. Porque precisamente los que estamos allá, conocemos perfectamente, al menos en el Estado, ¿por qué no se quiere dar ese tipo de información? Así de simple. Y no se quiere dar para no hacer todo un argüende. ¿Por qué no dar a conocer esa cifra? Bueno, ¿quién se va a espantar? Y a propósito, es que para no entorpecer las investigaciones o para no alertar al presunto responsable. Pero si el presunto responsable ya está alertadísimo, ¿no? Pues él sabe que lo hizo. Que lo hizo. Nos queda un minuto, magistrado, y los invito desde ya a repetir para poder terminar este tema. No, es muy importante lo que dice Luis. Aquí el tema es, yo creo que hablar con claridad, las instituciones tenemos que hablar con claridad, decir las cosas como realmente son, no como nosotros suponemos que son, no buscar la manera de, a lo mejor, de pensar cómo decirlas, porque pues, esto genera pues, este tipo de situaciones. Hay que acordarnos también que estamos en un proceso finalmente cultural de cambiar también nuestra mentalidad. Se decía, ¿no?, en un principio, que pues, antes las cosas no se decían, se ocultaban, vaya, utilizando un término, ¿no? Se maquillaban. Hoy muchas de las cosas que antes no se decían se dicen. Y yo creo que hay que contribuir de manera directa como ciudadanos. Nosotros como instituciones pues, somos responsables de la información, pues, de brindarla, y los ciudadanos, bueno, estar atentos a lo que de verdad debe de ser la existencia de una información objetiva. Yo de esa manera lo veo. Yo nomás para rematar muy rápidamente le diría a la gente, no se olviden que las audiencias en los juzgados son públicas y que pueden asistir y oír directamente lo que está pasando y lo que se está juzgando allá. Eso es muy importante también. Si los ciudadanos queremos estar bien informados, vamos a asistir a las audiencias públicas, ¿sí?
Y hay que tener ciertos respetos. Me acuerdo hace poco que había una cobertura de quienes están involucrados, qué puedes y no puedes publicar, que eso Puede será ser. tema de otro espacio. Así es. Pues están invitados, de una vez les digo. Hay que poner una nueva fecha para que podamos terminar de charlar de este tema. Cómo no. Hasta aquí esta noche El Poder de la Pluma. Les agradecemos su compañía. Buenas noches.